Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y vamos a hablar de Olimpia de Tropicana Club. Antes de comenzar los invito a abajo en los comentarios dejar sus opiniones con respecto al trabajo de Tropicana Club y también dejarme saber qué otros trabajos de otras bandas colombianas les gustaría que reseñáramos aquí en el canal. Tropicana Club es el proyecto individual de Juan Sebastián González de Cali, que ya había hecho parte de otras bandas. Fue el tecladista de Young Casanova, que no estoy seguro de si encontré el Young Casanova al cual él se refiere. También fue tecladista de Coipali y es cofundador de Muerto en Acapulco, otras dos bandas también caleñas que todas graban, así como él grabó este P en Black Mantra Studio. Juan Sebastián describe Tropicana Club como una propuesta dentro de lo que es el indie y el new wave, pero creo que es algo como muy específico dentro del new wave. Entonces, como para definirlo un poco, es una terminología que se utiliza como después de finales de los 70s para describir mucha música que salió después de eso, y en términos generales podría decirse que cualquier música que haya salido después de finales de los 70s vino a describirse en algún momento como New Wave, pero ya siendo un poco más específicos, digamos que unas de las grandes vertientes del New Wave fueron el Power Pop y el Synth Pop, y ya yéndonos por el lado del Synth Pop encontramos unas tendencias más nuevas que son el Chill Wave y el Retro Wave, que creo que ahí es donde está enmarcado sobre todo el trabajo en este EP Olimpia, que son 4 canciones que duran 13 minutos. Los nombres son bastante autoexplicativos, pero aún así vamos a describir un poco. El Chill Wave es una onda en donde la música es como para chill, como para relajarse. Es música en la que se alargan mucho las notas, en donde las melodías son muy tranquilas, en donde generalmente se asocia como con estos sentimientos de nostalgia que creo que se integran muy bien y que son una parte clave de lo que es la música de Tropicana Club. Y por otro lado está el Retro Wave. El Chill Wave y el Retro Wave para muchas personas son lo mismo. Para mí son dos subgéneros diferentes, porque yo creo que algo que es Chill Wave no tiene que ser necesariamente Retro Wave, y de la misma manera pero en sentido contrario. Pero el Retro Wave es como una onda dentro del synth pop y dentro de esta música electrónica en la que tratan de emular los sonidos de una onda mucho más retro, en donde generalmente utilizan efectos que se utilizaban en esa época, o incluso los músicos que se van por esta onda de música tratan de conseguir los sintetizadores que se produjeron y que se fabricaron en esa misma época y que tienen esos sonidos característicos de la música electrónica de ese momento. ¿Por qué los diferencio yo? Sobre todo porque en el Retro Wave he escuchado durante el último año unas propuestas que son muy agresivas y que no tienen nada que ver con el Chill Wave. Aquí creo que se mezclan los dos. Creo que esto es tanto Chill Wave como Retro Wave hasta cierto punto. Ya vamos a ir hablando de cómo se desarrollan estos dos subgéneros dentro de la música de Tropicana Club. A partir de los trabajos que pude encontrar de las otras bandas a las que perteneció Juan Sebastián, creo que se puede rastrear como este interés específico por este tipo de música, mientras que Coipali va mucho más por el lado del pop y Muerto en Acapulco hacia el lado del rock. Igual comparten como este sentimiento de nostalgia que quieren generar, y aquí en Tropicana Club creo que Juan Sebastián tiene la oportunidad de ser el protagonista y tiene la oportunidad de explorar desde su propio lado estas dos tendencias, porque claro, él era el tecladista de estas otras dos bandas, pero hacía parte de un ensamble más grande en donde las propuestas principales de estas otras bandas eran algo diferente, y el teclado se vuelve muchas veces un acompañamiento y no el protagonista de la música, mientras que aquí los teclados, los sintetizadores, los loops son los protagonistas y Juan Sebastián como tal es el protagonista, a pesar de que también comparte, sobre todo en lo que es la parte de la voz que está presente en sus canciones, el protagonismo con otras personas. Es un proyecto que también es un poco colaborativo en ese sentido. Este fue un trabajo que desde el comienzo me llamó mucho la atención, y les voy a dar como un poco de contexto. Para mí el 2020 ha sido un año en el que he hecho un esfuerzo muy grande por conectarme con música nueva. Los primeros meses del año escuché mucha música de afuera, mucha música de Estados Unidos, de otros lugares, y una vez comenzó la cuarentena fue que decidí cómo enfocarme específicamente en la música colombiana. Pero en esos otros meses antes descubrí
muchas bandas muy interesantes y las que más me gustaban tenían algo en común, y es que todas estaban haciendo synth pop o todas estaban haciendo electropop, chillwave, retrowave. Como que empecé a encontrar una afinidad muy grande como por todos estos subgéneros. Este trabajo salió el 5 de junio y cuando lo escuché fue como devolverme 3-4 meses en el pasado a todo ese synth pop, a todo ese electropop, chillwave, retrowave, como todas estas cosas que me estaban interesando tanto en ese momento, y fue como me encanta que haya una propuesta colombiana así. Entonces, ya para hablar más específicamente de lo que es Olimpia, son 4 canciones que duran 13 minutos en total, que yo dividiría en 2 grupos. Tenemos el grupo más de chillwave, retrowave puro, que son 2 instrumentales, y tenemos las otras 2 canciones al final que son ya más cercanas a lo que sería el synth pop, porque tenemos ya una presencia un poco más de letras, a pesar de que siguen estando muy presentes todos estos elementos del chillwave y del retrowave también. Y siendo el primer trabajo que él publica como Tropicana Club, creo que este EP hace parte de una exploración de ver qué es lo que más funciona dentro de la música que puede producir él, ya como siendo cabeza del proyecto, como siendo el creador de todo esto y siendo ya él el protagonista. Entonces tenemos que los 2 grupos que yo digo funcionan bajo las mismas dinámicas. Entonces tenemos Cinema Delhi y La Noche del Peligro como 2 canciones muchísimo más animadas, muchísimo más pegajosas, y Luna de Pistola Blanca y Odysseum como 2 canciones mucho más tranquilas. A lo largo de todas las canciones está muy presente este sentimiento de nostalgia, como esta intencionalidad de transportar al que está escuchando la música a otra época, a otro escenario, y yo creo que desde la misma creación transportarse él mismo a otros momentos de su vida, porque uno va y ve el Instagram de Tropicana Club, uno revisa los videoclips que tiene él en su canal de YouTube de estas canciones que ha sacado, y todos son momentos del pasado. El clip de Odysseum es un viaje por Francia, entonces tenemos muchas imágenes de spots turísticos, de calles de Francia, bueno, como cosas así. El Instagram está lleno de imágenes de viajes a otros lugares. Los mismos títulos de las canciones, tenemos Cinema Delhi como haciendo referencia a Nueva Delhi, y uno escucha las letras de las canciones y todas están hablando como de momentos pasados. Entonces es como también una propuesta de escapismo de la realidad en la que nos encontramos normalmente, para tratar de llevarnos a momentos mejores tal vez. Cinema Delhi es mi canción favorita del EP, lo abre de una gran manera, es una pista instrumental con unos sintetizadores súper brillantes, es muy nostálgica, tiene una gran melodía, y de verdad los invito a que vayan al Instagram de Tropicana Club y bajen un poquito y busquen un clip específicamente en donde se ve a Juan Sebastián trabajando en un looper, creando un fragmento de esta melodía, y es completamente fascinante. Digamos, ese tipo de cosas a mí me parecen muy interesantes, ver como una sola persona con una interfaz cambiando diferentes cosas, generando diferentes sonidos, puede generar una canción a partir de loops y puede generar una canción solo. Eso me parece genial. Después de eso tenemos Luna de Pistola Blanca como otra pista mayormente instrumental, muchísimo más chill. Digamos que aquí sí se tiende a alargar muchísimo los sonidos. Tenemos los acordes que siempre están en armonía, como súper alargados, como una canción muchísimo más lenta, que tiene una voz que se transmite a través de un vocoder, que es el mismo Juan Sebastián cantando, pero que realmente es la única canción con la que tengo un inconveniente en este EP, porque la voz no se entiende mucho. Digamos que si la intencionalidad es darle como un tinte más atmosférico y que no se entienda, digamos que ahí fue bastante efectivo, o no sé si sea un problema mío, pero lo único que yo entendí como tal de lo que estaba diciendo la letra es Luna de Pistola Blanca, que es el título de la canción, y después no fue sino hasta que fui al canal de YouTube y encontré la letra, me di cuenta de que decía Luna de Pistola Blanca, luna ardiendo montañas, cenizas al tiempo, dan vida el recuerdo. Entonces como que toda esta otra letra para mí fue totalmente perdida, y el vocoder se volvió más
un ruido, se volvió más como una serie de sonidos que realmente no lograba identificar. Además de eso, creo que la pista es un poco más larga de lo que podría ser. Digamos que la pista dura 2 minutos 51 completa, pero lo que es el último minuto, de como el 1:50 hasta el final, es la misma melodía en un fade out, y es un fade out lentísimo, y cuando uno cree que la canción ya se va a acabar, la canción continúa y la canción continúa y la canción continúa, y es, o sea, creo que específicamente esa cola de la canción, creo que hacer un fade out de 1 minuto es demasiado tiempo, y también de pronto aclararía un poco lo que es la voz como tal, o que se entienda un poco más, porque creo que le da un contexto diferente a la canción. Si uno entiende lo que está diciendo la letra, creo que se puede hacer una imagen mucho más clara de lo que yo creo que quiere transmitir aquí, y está hablando como de una fogata, está hablando de un campamento, ¿no? Luna de pistola blanca, luna ardiendo montañas, cenizas al tiempo dan vida al recuerdo, como estar sentado con los amigos en un campamento alrededor de una fogata, compartiendo memorias, hablando de cosas que pasaron, contando chistes, bueno, como todas estas cosas que suceden alrededor de estos espacios. Entonces creo que perdiendo la letra se pierde un poco el sentido también de la canción. Y con eso termina la primera parte del EP, que es la parte instrumental. Y para este momento del EP, cuando lo escuché por primera vez, lo que estaba pensando era: me gustaría que estas canciones tuvieran letra. Y comienza La Noche del Peligro, que es una canción con letra, entonces fue una sorpresa bastante agradable. Aquí lo apoya en la voz Juan Felipe Martínez, con quien ya había compartido también Por Muerto en Acapulco. Le aporta algo muy interesante porque le da un sentimiento mucho más rockero. La voz de Juan Felipe es muy interesante, tiene como un carrasposo muy chévere en algunos momentos, como que se le desgarra la voz en algunos gritos, y es una interpretación que a mí me gusta bastante. Aquí el retrowave va por otro camino, tenemos una guitarra surfera muy chévere, como por el estilo californiano. Esta canción sobre todo es como súper playera. En cuanto a la letra, al igual que en Odiseum, creo que Juan Sebastián habla mucho sobre relaciones pasajeras, no necesariamente amorosas, o de pronto relaciones que quedaron en el pasado en lugares en donde él estuvo solo temporalmente. Aquí habla como de una especie de amor pasajero que nunca pudo ser, como una persona que se conoce en un lugar específico, se pasan momentos con ella, pero después hay una separación irreversible. Entonces dice: me gustó no saber que iba a ser la única vez, ¿no? Como fue el único momento que tuvimos, lo disfrutamos al máximo, o lo disfrutamos hasta donde podíamos disfrutarlo en ese momento, pero después ni siquiera pude decirte adiós, ni siquiera pude saber que no te iba a volver a ver nunca. Y hay ahí una nostalgia y unas notas de tristeza, pero en términos generales la canción es como mucho más animada, y creo que aquí es donde Juan Sebastián empieza como a encontrar lo que potencialmente podría ser el camino de aquí en adelante hacia el proyecto, porque creo que es la que más se asemeja a la canción que sacó después, que es como el primer sencillo, hasta donde tengo entendido, del cual va a ser su próximo EP, que creo que lo va a lanzar a comienzos del próximo año, que es Los Caimanes para Olvidar, que es una propuesta también mucho más cercana hacia lo que es el synth pop, como con unas letras mucho más pegajosas, unos ritmos más movidos. Los Caimanes es aún más pegajosa que La Noche del Peligro, pero en donde se mantienen estas temáticas con altos grados de remembranza. Y pasando a la que es la final, que es Odiseum, es una canción que es por el estilo de La Noche del Peligro, pero es mucho más calmada y es mucho más lenta y es mucho más contemplativa de alguna manera, y mucho más reflexiva. Entonces también está hablando como de otra relación temporal. Aquí es donde digo específicamente que no creo que tenga que ser necesariamente una relación amorosa, sino de pronto una amistad que uno tuvo en algún momento, en algún lugar a donde vivió por un tiempo, y después de eso tuvo que irse, y dice como: hubo mucho ruido cuando te dije adiós, como tal vez haciendo referencia a una despedida en un aeropuerto ruidoso o en algún lugar público en donde se despidió de esta persona. Y después dice: hubo muchas veces en donde pensé en volver, en regresar una última vez, y es como también hablando un poco de los cambios, ¿no? Como de estos lugares en donde pasamos cierto
cierto tiempo y a los que nos gustaría volver, pero por alguna razón no podemos hacerlo o finalmente nunca se materializa como un regreso, como uno puede querer mucho pero salen otras cosas y la vida continúa y la vida cambia y uno ya no puede retroceder. Es un EP que marca una dinámica muy interesante, ¿no? Entonces, Cinemadeli movida, después de eso Luna de Pistola Blanca tranquila, La Noche del Peligro es una canción movida, Odiseum es una canción más tranquila, en donde uno va pasando como por estos diferentes estados de ánimo, todos unidos por la nostalgia. Es una música que yo creo que es súper viajera, o sea, creo que es la banda sonora perfecta para estar manejando al lado de una playa al atardecer. Se generan espacios como muy etéreos, espacios oníricos, y creo que logra muy bien el objetivo que se plantea, y es generar esta nostalgia, y es que uno durante esos 13 minutos se transporte a otro lugar y se transporte a otra época. Y creo que dentro de las propuestas de bandas y de proyectos colombianos que van por estos subgéneros de música o por estos lados es de las más interesantes. Digamos que claro, tenemos a F por otro lado, que también me gusta muchísimo la música de F, pero hubo una banda que se me vino muy específicamente a la cabeza cuando escuché sobre todo como Cinemadeli y de pronto la parte instrumental de La Noche del Peligro, y fue Armenia. Me parece que una colaboración entre Tropicana Club y Armenia podría llegar a ser algo muy interesante, porque para mí las dos propuestas gritan mucho 80s. Entonces no sé si pueda llegar a suceder, no sé si Juan Sebastián está viendo esto, si los de Armenia están viendo esto, por favor háganlo suceder, hagan una colaboración, porque creo que son dos propuestas que podrían llegar a una sinergia muy interesante. Y por el momento no tengo mucho más que decir con respecto a Olimpia de Tropicana Club. Me gusta muchísimo esta propuesta, quiero ver qué es lo que trae después, qué es lo que trae con este nuevo EP, porque el lado va a continuar. Y a pesar de que me gusta un poco más como la parte de la propuesta en donde se incluyen voces, porque me gusta cantar las canciones, igual me gustan mucho también las pistas instrumentales, y como dije, igual de las 4 pistas de este EP, la que más me gusta es Cinemadeli. Entonces sí, estaré muy pendiente de todo lo que saque Juan Sebastián bajo el nombre de Tropicana Club de aquí en adelante, y los invito también a que escuchen ustedes el trabajo de Tropicana Club. Como siempre, en la descripción del video van a poder encontrar el enlace a Spotify para que vayan y lo escuchen. Si ya han escuchado Tropicana Club, por favor déjenme sus opiniones abajo, qué les pareció este EP. Si no lo han escuchado todavía, por favor vayan y escúchenlo, y después pueden volver a este video a dejarme sus comentarios con respecto a la música de Juan Sebastián González. Además de eso, también déjenme saber qué otros EPs, álbumes o qué otros trabajos de otras bandas colombianas les gustaría que reseñáramos aquí en el canal. Síganme en todas las redes sociales. En Instagram me encuentran en @cadenciapodcast, en el resto de redes sociales en @nosabemosnadade. Suscríbanse al canal si son nuevos, si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.